Doctor Castañeda, buenos días, bienvenido a SB Noticias. Además, buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Gracias, doctor Castañeda. Llevamos días, si no son meses, doctor Castañeda, hablando de esta situación que no parece tener una salida, o por lo menos desde hace rato se insiste que no tiene una salida, diferente en primer sentido, en que el gobierno pague la deuda que tiene con los operadores energéticos. Y también, como se ha dicho, sobre lo que finalmente no se alcanzó a hacer con la empresa Aire y todas sus implicaciones, particularmente en la costa. Empecemos por el primer punto. Eh, Son reiterativos los llamados, doctor Castañeda, de los entes de control, de la Procuraduría, de la Contraloría. Ayer hubo otro pronunciamiento en ese sentido de la Contraloría acerca de la deuda del gobierno con los operadores energéticos. ¿Qué hay en torno a esta situación, doctor Castañeda? Pues mire, comencemos, como usted dice, por la parte más grande y la parte más gruesa, que es obviamente el tema del no pago por parte del gobierno de los subsidios de energía eléctrica. Los subsidios son una ayuda que existe en el sector eléctrico a los estratos 1, 2 y 3, en el cual, digamos, pues obviamente se le disminuye la factura a esos estratos y a través obviamente de las empresas distribuidoras comercializadoras de energía. Es decir, si su factura vale 100 pesos y usted es una persona de un estrato 1, el subsidio pues obviamente lo lleva a que pague solamente 40.000 pesos sobre los primeros 160 kilovatios de consumo de energía. Eso lo entregan las empresas cada mes, ¿correcto? Esas empresas distribuidoras comercializadoras. El problema que hemos tenido esas empresas es que desde el mes de abril del año pasado se viene dejando de pagar o de reembolsar más bien por parte del gobierno esos dineros a esas empresas. Y obviamente ya esa suma va en el orden de los 3.1 billones de pesos y por eso pues los llamados contermanentes, como usted lo menciona, desde el lado del Congreso, desde el lado de la Contraloría, desde el lado de la Procuraduría, diciéndole al gobierno, eso es una responsabilidad suya, porque es que es responsabilidad de la nación hacer ese tipo de reembolsos. Y obviamente pues eso pone digamos que en una situación financiera muy complicada al sector, principalmente las distribuidoras comercializadoras, pero como esto es una cadena, pues obviamente si ellos no reciben el pago por parte del gobierno, pues también se pone en riesgo hacia arriba los pagos que ellos le hacen tanto a los transportadores de energía como a los que producen la energía, que son los generadores de energía eléctrica. Entonces, esa es la primera. Como le digo, son 3.1 billones de pesos. Han habido múltiples llamados de los entes de control, eh, pero el gobierno, pues obviamente, entiende uno, tiene una situación financiera muy complicada. Digamos que el hueco fiscal que tenemos hoy en día en Colombia es muy grande, pero eso obviamente pues no lo exime de sus responsabilidades frente a la cadena. No solamente es que no haya recursos y no haya dinero, sino que también hay otros mecanismos que se pueden hacer, pero no se han tomado las medidas suficientes. Y obviamente pues tampoco ha ayudado que hemos tenido 3 ministros de Hacienda en los últimos cinco meses, más o menos 6 meses. Entonces, esa es la primera, que es el tema de subsidios, y pues la segunda que se deriva de ahí es la situación complicada que tiene la empresa, una de las empresas distribuidoras más grandes del país, que es Aire, que desde el mes de septiembre fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos precisamente porque los accionistas, los dueños de esa compañía, pues no estaban, digamos que tenían una situación financiera compleja por múltiples razones, y no estaban honrando sus obligaciones frente al sistema eléctrico, es decir, la compra de energía a los generadores, el pago hacia los transmisores no lo estaban haciendo, y se acumularon unas deudas al mes de septiembre de más o menos unos 500.000 millones de pesos, que se llaman como las deudas pretoma. En septiembre la Superintendencia de Servicios Públicos dice, listo, la empresa no es viable, no tiene, digamos, la posibilidad financiera de seguir adelante, y la interviene. Y la interviene con un propósito, y es efectivamente pues solventar esa crisis financiera. El problema que hemos tenido ahí con Aire es que la Superintendencia de Servicios Públicos no ha tomado decisión, no ha hecho gestión, no ha hecho, digamos, que ninguna, como le digo, ninguna gestión para poder eh, nutrir de recursos a esa empresa y que la empresa honre o continúe honrando sus obligaciones. Entonces, si las deudas antes de que la superintendencia
la tomara en posesión eran de 500.000 millones, desde noviembre la empresa dejó de pagar y esas deudas ya suman 1.5 billones de pesos. Entonces ahí ya se está materializando el efecto que decimos desde el lado del lado de las distribuidoras de no pago hacia los otros eslabones de la cadena, y pues obviamente eso pone en riesgo no solamente la prestación del servicio en la región Caribe, en Atlántico, Guajira y Magdalena, sino también pues pone en riesgo al resto del país. ¿Por qué? Porque si los generadores de energía, por ejemplo los térmicos que ya les están debiendo 900.000 millones de pesos, no reciben esos pagos, obviamente pues no van a tener recursos para poder comprar ni el gas, ni el carbón, ni los combustibles líquidos que necesitamos para poder producir la energía en un momento dado. Entonces, esa es la situación, digamos, que general del sector. Como le digo, son dos temas diferentes, pero uno, digamos, que se deriva del otro, pero también obviamente se deriva pues de tener una superintendencia de servicios públicos que no hace lo que tiene que hacer, que no consigue los recursos y que no gestiona esos recursos para que la cadena pues siga recibiendo los pagos suficientes y necesarios para que no tengamos problemas. Como vemos, doctor Castañeda, son muchas las aristas de este asunto. Permítame que nos detengamos en lo siguiente. El actual ministro de Energía fue el interventor de aire. ¿Es así, doctor Castañeda? Sí, correcto. Digamos que al momento de la intervención, primero nombran a una persona de Barranquilla, a Carlos Diago, y él estuvo más o menos encargado como un mes más o menos de esa intervención. Luego, pues obviamente nombran como agente interventor a Edwin Palma, que es el ministro actual de Minas y Energía, y hay que decir, y eso hay que ser honestos con eso, que él, digamos que ha tratado de hacer todas las gestiones necesarias para que esto se destrabe, pues desde aire y siendo ministro. El tema, como le digo, es que esto es responsabilidad de la superintendencia en primera instancia, y la superintendencia a través del superintendente de servicios públicos es el que tiene que hacer todas estas gestiones para conseguir los recursos y trasladarle esos recursos a la empresa aire. Le voy a poner un ejemplo de eso. Digamos que esto no es nuevo, ¿cierto? Y en 2017, cuando Electricaribe, que era quien prestaba el servicio de energía eléctrica en toda la región Caribe, en los 7 departamentos, tuvieron una situación parecida. El gobierno intervino en la empresa y el gobierno, a través de la superintendencia, digamos que consiguió recursos casi por 2 billones de pesos para seguir, como le digo, honrando las obligaciones frente al resto de compañías, frente al resto de empresas, y se hizo las gestiones que tenían que hacerse. Le digo, hoy en día, pues el superintendente pese a que sus funciones lo obligan a hacer ese tipo de cosas, no ha hecho la gestión, y por eso esto está creciendo como una bola de nieve, y pues nos tiene a puertas o de que la región Caribe se queda sin energía, o que el resto de generadores del país digan, mire, yo no puedo seguir adelante porque no tengo cómo comprar combustibles. Sí, bueno, usted sabiamente se me adelantó porque mi pregunta iba en el sentido de saber o de valorar con alguien que conoce el asunto como usted, cómo ha sido la gestión del actual ministro en torno o al frente de la interventoría de aire, y ya nos quedó muy claro que hizo lo que pudo y que sigue haciendo desde el ministerio también lo que se puede. Sí, Son las... Sí, siga, doctor. Le complemento con una cosa nada más. La semana pasada que hubo un control por parte de la Comisión Quinta del Senado, el ministro actual envió una carta, ahí se conoció que el ministro actual envió una carta al superintendente instándolo a que cumpla sus funciones, diciéndole, mire, usted es el responsable de esto, usted está al frente de la compañía, yo lo apoyo y lo ayudo en lo que necesite, pero es que usted es el que tiene que gestionar esos recursos. Entonces, ahí es donde digamos que el sector está un poquito maniatado, porque como le digo, la superintendencia es la que toma la decisión de intervenir, porque hay un problema financiero, y es la que tiene que buscar gestionar que ese problema se reduzca y que no permee el resto de eslabones de la cadena. Por eso existen esas intervenciones. Entonces, eso es un poquito como la parte ilógica. Incluso, no sé si ustedes vieron también que la agente interventora actual, que es Diana Bustamante, envió un comunicado de prensa también hace unas semanas diciendo, mire, señor superintendente, deme un salvavidas porque me voy a hundir, me voy a quebrar. Entonces eso es la parte como ilógica del tema. Sí, es que por donde uno lo mira, doctor Castañeda, el asunto es muy, muy complejo y no hay soluciones
por lo menos coyunturales, como para salir del paso mientras arrancan las soluciones estructurales que deben venir de algún lado. Son las 6 de la mañana, 14 minutos, integramos a nuestros compañeros y los saludo de paso, porque justamente por la importancia del tema, entramos de una con el doctor Castañeda, quien ya nos acompaña. Ricardo Martínez, buenos días. Gracias, Germán. Doctor Castañeda, ¿quién va a terminar pagando la deuda entonces de la empresa Aire? Hablamos de que la cosa es tan grave que se ven implicados los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira, y si sumamos un censo reciente, son más de 5.500.000 personas las que estarían afectadas en estos 3 departamentos. Pero le pregunto quién la va a terminar pagando, porque, por ejemplo, el doctor Efraín Cepeda sugiere que los 700.000 millones que se planean invertir en la realización de la consulta popular podrían utilizarse como un abono a ese o a ese 1.5 billones que Aire adeuda actualmente a las generadoras. Pues mire, pues sí, obviamente el senador Cepeda plantea eso desde un escenario político. Yo ahí pues no tengo cómo decirle sí o no. Lo que sí es cierto es que el gobierno pues tiene una cantidad de cosas y de obligaciones que tiene que cumplir y debe comenzar a priorizar, ¿correcto? Eso yo creo que es un tema lo suficientemente grande y grave, como usted lo plantea, son 5 millones de personas, más de 1 millón de usuarios que es atendido por esta empresa, y que pues de darse, como usted dice, un apagón o una limitación de suministro, una suspensión en el servicio por el no pago de la empresa, pues se verían afectados no solamente hogares, sino también industria, comercio y demás, y eso es un golpe muy duro para una región que ya tiene bastantes problemas hoy en día en el país. Entonces, volviendo al tema, todo el mundo entiende y sabe que el gobierno tiene un problema desde el punto de vista fiscal y que tiene que ser un ejercicio de priorización, como le digo, pero más allá de eso, fíjese usted que volviendo al tema de 2016, cuando se dio la intervención de Electricario, en el año 2017, el gobierno tenía una situación fiscal parecida, porque las afugias fiscales vienen desde hace rato, lo que pasa es que hoy en día son mucho más marcadas y más graves. Y en lugar de sacar plata del presupuesto general de la nación para entregar los recursos, digamos, desde el lado del presupuesto, porque pues esos son como situaciones que nadie tiene en el presupuesto normal, sino que tienen que gestionarse, el gobierno le dio garantías a una cosa que se llama el fondo empresarial, que es quien nutre de recursos de las empresas intervenidas, que hace parte de la superintendencia. Y al darle garantías de la nación, pues el fondo a través de la superintendencia salió al mercado financiero y dijo, miren, yo tengo una garantía de la nación, ¿quién me presta dinero? Y obviamente garantizado por la nación, después comenzó a hacer los repagos de esa deuda. Es decir, esquemas hay y existen. El tema es que uno no ve la voluntad política del superintendente para hacer nada, ni para actuar, ni para moverse, ni para gestionar. Simplemente, como le digo, me sorprendió muchísimo la intervención del superintendente la semana pasada en la Comisión Quinta, cuando dice que él reconoce que hay unas obligaciones y unas funciones que tiene su cargo, pero que a él le parecía que eran muy grandes. Entonces, ahí es donde uno se pierde y dice, pues no estoy entendiendo nada, porque como le digo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hasta el mes de noviembre se habían hecho unos acuerdos de pago. Es decir, yo me comprometo a pagarle con un horizonte de tiempo, deme tiempo y yo le pago, porque es que lo que pasa hoy en día como generador es que también los bancos comienzan a preguntar por la plata que me han prestado. Y me dicen, oiga, ¿usted qué certeza tiene de que el gobierno le pague? Y la respuesta sencilla es, hoy yo no tengo certeza porque no tengo ni un plan de pagos, ni un compromiso, ni nada que me diga, tranquilo, sígame prestando plata. Y el problema, usted sabe, el problema como cuando uno está endeudado y los bancos le cortan el flujo de dinero, pues es que se va a apretar y tiene que apretarse. Entonces ese es el problema que estamos viviendo. Dios, esta situación es muy compleja, pero bueno, ya vamos a entrar a analizarlo también desde el nivel macro, porque una cosa es lo que tiene que ver con aire y con la costa, pero en el plano nacional el asunto puede ser un tanto más complejo. Vamos al occidente colombiano, saludamos a Andrés Muñoz, buenos días. Gracias, Germán. Doctor Castañeda, de los 99.5 FM en la ciudad de Cali para SB Noticias en Colombia. Doctor, usted, empezando el mes de febrero, si no estoy mal, aseguró que cuando hay una intervención es porque hay un incumplimiento. Incumplimiento no ha habido.
podemos llegar a pensar los colombianos y de pronto los usuarios en la costa Caribe que esta intervención fue la peor decisión que se pudo haber tomado por parte del gobierno frente al problema energético? Pues mire, yo no creo que, digamos, hubiera sido la peor, porque efectivamente, como le digo, al mes de septiembre ya las deudas venían creciendo, ¿cierto? Y inicialmente cuando se hace la intervención, digamos que la empresa comienza a hacer los pagos, ¿sí? Con el agente interventor inicial, luego llega Edwin Palma y sigue haciendo los pagos, luego en noviembre pues obviamente el flujo de caja se aprieta y comienzan a gestionarse estas compromisos, estos acuerdos de pago hacia adelante, ¿cierto? Y además, digamos que el agente interventor, Edwin Palma, el ministro actual, pues hizo una gestión importante porque la empresa había quedado con una cantidad de compras de energía importantes, más o menos el 50% de la energía que compraba, la tenía que comprar en el día a día y no en contratos, que ustedes saben que los contratos le dan como cierta estabilidad en precios, y la compra de energía en el día a día pues depende de cuáles son las condiciones que tiene el mercado en ese momento, y pues en ese momento el precio estaba alto. Entonces eso lo ponía obviamente a sufrir aún más. Entonces digamos que las medidas de intervención pues digamos que fueron las que tenían que hacerse, porque también los accionistas y los dueños anteriores pues no estaban cumpliendo las obligaciones. El problema es cuando el superintendente anterior es cambiado, más o menos lo cambian como en el mes de octubre. Y ahí es cuando comienzan las cosas a enredarse, porque si el superintendente de servicios públicos, como le decía anteriormente, no hace gestión y no toma decisiones, pues comienza todo a complicarse. Y eso es lo que ha estado pasando. Desde ahí comenzó a enredarse todo y la bola de nieve sigue creciendo. Y como lo venía mencionando, pues esto tiene consecuencias no solamente para la región Caribe, sino puede tener consecuencias para todo el país, porque fíjese usted que el mecanismo de intervención es precisamente para evitar que esto, digamos, que una enfermedad se traslade y que se expanda a otras personas o a otras empresas. Entonces, si ese problema financiero sigue creciendo solo y no se interviene, pues puede tener un problema uno mucho más grande, que ya no solamente de una empresa, sino de muchas empresas, y que afectaría a todos los usuarios del país. Acá, lamentablemente, como le digo, es que el problema es que el superintendente, como no ha tomado decisión, pues ya la cosa puede estarse permeando a otros eslabones de la cadena, al resto de generadores, y ahí ya la afectación no sería a los 3 departamentos, sino, como le decía, puede que terminemos todo el país enredado porque los generadores no tengan cómo generar energía eléctrica. Sí, señor, sí, señor. 6 de la mañana, 22 minutos, Alejandro Cortés. Doctor Castañeda, usted nos contaba que antes de la intervención la deuda ya estaba en 500.000 millones de pesos. Al interferir ya la superintendencia, ¿esta deuda pasa a ellos o permanece para los accionistas? Si permanece para los accionistas, ¿cómo va el pago de esos 500.000 millones de pesos? Esa es una muy buena pregunta. Digamos, lo que pasa al momento de la intervención es que todas las deudas se congelan, ¿correcto? Digamos que eso es como un corte de cero, y ahí la superintendencia arranca con una empresa con cero deuda, con 0 kilómetros otra vez, ¿correcto? Entonces esa es como la ventaja que tiene ese mecanismo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahí la superintendencia entra a determinar cuál es el motivo de la intervención, o más bien cuál es el mecanismo de la intervención que está haciendo. Y hay dos formas, o hay dos mecanismos que existen. Uno es para un mecanismo de administración, que simplemente yo entro, valoro, me doy cuenta de cómo está la empresa, la administro durante un tiempo, la saneo y luego la devuelvo a los accionistas iniciales, obviamente con unos compromisos muy marcados, ¿cierto? Pero ese no es el caso de AIRE, porque en el mes de diciembre el ministro Palma, que era interventor en ese momento, hace el análisis financiero de la compañía y dice: esta compañía no es viable hacia adelante y la recomendación es liquidarla. Cuando se dice que se va a liquidar, ahí ya digamos que pasa algo similar a lo que pasó en 2017, cuando la recomendación de la superintendencia fue exactamente la misma con Electricaribe, que fue liquidarla. Ahí, como le decía, esa deuda congelada ya hace parte del pasado, hace parte de esa empresa que entra en liquidación, y se nombra un agente para liquidar esa empresa y se mira qué se hace con los activos, es decir, con los activos que tiene la compañía, a dónde se van a pasar, quién asume esa prestación nueva del servicio, porque ya la compañía no puede seguir haciendo esa prestación del servicio, sino que se cambia, digamos, de prestador del servicio, se cambia de empresa y comenzamos otra vez de cero, y se quedan esas deudas atrapadas allá dentro de esa empresa, digamos que, por decir algo, AIRE en liquidación, ¿correcto? Entonces hay que separar las dos cosas porque es diferente, y ya la superintendencia tomó la decisión de decir: esta empresa va para liquidación, pero no necesariamente la liquidación comienza hoy. Tiene que mirar cuándo se va a liquidar, porque tiene que tener
ahí sí un plan completo, plan que no ha tenido el gobierno, un plan completo para ver quién va a asumir la prestación del servicio en esos 3 departamentos, quién va a ser la empresa que va a prestar el servicio y cómo lo va a hacer. Y eso pues obviamente, si no tenemos claro hoy cómo lo van a pagar, pues mucho menos tienen claro un plan hacia adelante. Sí, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Doctor Castañeda, desde marzo especialmente, aquí lo hemos dicho casi que en forma coloquial, asistimos aquí en el externado a una reunión de mujeres todas del sector energético. Entonces, de todas las entidades del sector energético había mujeres, justamente por ser marzo, el mes de la mujer y todo eso. Y la previsión que entendimos eso, incluso estuvo la comisionada de la CREG, es un nombre que siempre se me olvida. Y ella decía que ya la CREG está trabajando, que el asunto va a mejorar. Ella pues lógicamente pues cumple su tarea de dar una visión optimista del asunto. Pero en conclusión, lo que se dijo es que si no empezamos a generar las soluciones que se necesitan, a partir del 2027 el asunto se pone difícil, pero en el 2030 el asunto sería absolutamente caótico. ¿Ustedes coinciden con ese diagnóstico que se ha ido reforzando después con lo que se habló en Naturgas también en garantía de servicio energético en esos plazos? Pues mire, lamentablemente sí. Nosotros lo hemos venido diciendo desde el año pasado, incluso desde hace un par de años atrás, que el sector de generación de energía está en una situación complicada porque estamos muy estrechos. ¿Por qué estamos muy estrechos? Porque digamos que en los últimos 3, 4 años, lo que esperábamos que entrara de capacidad nueva, de plantas nuevas, de nueva energía, porque obviamente pues ustedes saben, el consumo de energía sigue subiendo en el país, que es un país en crecimiento y no para, que ha tenido pues obviamente rezago, ya ha tenido, digamos que no unos crecimientos altísimos, pero el país sigue creciendo y el consumo de energía sigue creciendo. Nos hemos venido quedando atrasados en la entrada de nuevos proyectos. Le voy a dar una cifra. En los últimos 3 años ha entrado más o menos entre el 17 y el 25% de lo que se espera que entre de capacidad de generación. Entonces, si esperábamos que entraran 1000 megavatios, entraron, por ejemplo, 20 de 200 megavatios o 250 megavatios. Y eso pues obviamente está haciendo que no crezcamos tan rápido como la demanda está creciendo. Prueba de ello es que el gobierno nacional, en cabeza del ministro, convocó una nueva subasta de expansión, una nueva subasta de cargo por confiabilidad, porque la que hicieron el año pasado fue insuficiente. Y pues el mismo gobierno, el ministro anterior, Camacho, salió a decir que había sido un éxito, que habían logrado adicionar 4.000 megas solares, pero es que el problema de los solares es que no le dan la confiabilidad y la firmeza que necesita el sistema, y seguimos estando cortos, por eso esta nueva convocatoria. Y precisamente en estos días, la semana pasada, se anunció ya en firme la realización de esta subasta nueva. Entonces, lamentablemente sí, el sector eléctrico está estrecho, está muy apretado, y por eso para los años 25, 26, 27 se hizo otra subasta, que es una subasta de reconfiguración, que es como tratar de decirle a todos los agentes que están en el sistema hoy, si le está sobrando energía, por favor póngamela, ¿cierto? Y esa subasta cerró cerró el viernes pasado, y lo que se consiguió fue apenas lograr cubrir el escenario de crecimiento más bajo que tenemos en este momento. Entonces seguimos estando apretados. Sí. Entonces sí, efectivamente a partir del 28 ya la situación se vuelve negativa y ahí no tenemos cómo responderle a los usuarios, y por eso hay que construir y hay que invitar a que la gente invierta nuevamente en el país y crezcamos desde el punto de vista de generación, si no vamos a estar muy complicados. Sí, señor, nos toca recurrir al refranero popular. Más vale tarde que nunca en materia de subastas que se debieron hacer con mucha anterioridad. 6:29, estamos cerrando, Ricardo Martínez. Sí, esta maravillosa entrevista con el doctor Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEC. Doctor, lo contactamos para hablar de todo lo que está sucediendo en materia energética, pero permítame, veo que usted es máster en ingeniería financiera y quiero cambiarle de tema, pedirle su concepto acerca de lo que está rodeando a Colombia con la ruta de seda y la visita del presidente Petro a China. Si nos puede dar su opinión, ¿qué se viene
o qué podríamos presumir que se viene a Colombia con esta inclusión en esta ruta? Pues mire, yo además como de lo que usted menciona, muchas gracias por la mención, también soy el vicepresidente de Aliadas, que es un gremio, digamos, que reúne 35 gremios de los diferentes sectores económicos del país, junto con la presidenta, que es María Claudia Lacutir de AmCham Colombia, de la Cámara Colomboamericana. Y la situación es preocupante por una razón, es decir, nuestro principal aliado comercial es Estados Unidos, es decir, la gran cantidad de productos que nosotros exportamos al mundo tienen un destino que es Estados Unidos, productos como el café, las flores, entre otros, pues son los que mayor volumen de exportación tenemos como país. Lo que preocupa, digamos, es un poco la improvisación, es decir, primero la visita hacia China, y el mensaje que dio la Cancillería es que se iba a firmar un acuerdo de intención de vincularse a la ruta de la seda. Ya estando allá, el mensaje del presidente es que si va a firmar ya la entrada de Colombia a la ruta de la seda, y pues obviamente lo que preocupa es que con China tenemos una balanza comercial totalmente deficitaria, es decir, si nosotros exportamos 2.000 millones de dólares al año, nos están llegando más o menos unos 13.000, 14.000 millones de dólares de parte de China. ¿Y cuáles son los compromisos, o sea, y cuáles son las condiciones, o cuáles son los análisis técnicos, o cuáles son las implicaciones que eso llega a tener si se llega a aumentar ese déficit? ¿Correcto? Eso es menos industria, eso es menos empleo de este lado de la ecuación. Entonces, esa es la gran preocupación. Y obviamente, si uno ve el otro lado, con Estados Unidos la relación pues puede ponerse mucho más tensa, mucho más dura, y nosotros estamos sufriendo efectos desde el punto de vista de mayores tarifas, como ya el presidente Trump lo ha hecho con otros países del mundo. Entonces, esa es la situación, y esa es digamos que la preocupación que tenemos los gremios económicos del país con esos mensajes que, como le digo, van totalmente, los mensajes del presidente van por una vía, los mensajes de la Cancillería son otros, y nadie tiene claridad de cuál es efectivamente la decisión que se va a tomar frente a China. Doctor Castañeda, antes de despedirlo, una pregunta breve para una respuesta breve, por favor. ¿Ustedes van a estar el jueves en el Congreso de Acolgen? Sí, nosotros estamos como invitados a participar del foro de Acolgen, sí, correcto. Bueno, dependiendo de su horario, doctor, porque nosotros estamos aquí ocupaditos toda la mañana, trataremos de saludarlo personalmente el jueves en el Congreso de Acolgen. Internamente le habla Ricardo Martínez, doctor Castañeda, le agradecemos su tiempo y su disposición para que entendamos mejor. Nos cuesta trabajo entender cómo no se hacen tantas cosas, pero bueno, entender un poquito mejor lo que estamos viviendo. Mil gracias, doctor Castañeda.